Hola, bienvenidos de nuevo a este curso de análisis real. En esta tercera lectura vamos a pulir algunas ideas que ya hemos dado en las anteriores y vamos a introducir sobre todo lo que es el par ordenado y la idea de grafo, de relación y sobre todo de función, que es lo que más vamos a trabajar. Bien, ya habéis visto que la axiomática de Zermelo-Fraenkel con el axioma de elección, pues tenemos una serie de axiomas que sabemos que son una manera de justificar la idea de conjunto evitando paradojas y que nos permiten dar a luz, por así decirlo, los conceptos matemáticos más básicos a partir de los cuales pues ya construimos otras cosas. Por supuesto, ya he dicho que esto está íntimamente relacionado con la lógica y la notación, la terminología y demás se hereda de la lógica y está entroncado con ella. Ahora bien, en el quehacer día a día de los matemáticos es más cómoda otra serie de convenios y notaciones. Voy a verlo. En general, pues escribiremos letras mayúsculas para los conjuntos. Letras minúsculas para los elementos de tales conjuntos, de manera que lo más usual será encontrarnos cosas como estas, en oposición a cosas como estas, que nos encontrábamos en la definición de los axiomas, ¿vale? Se procura no hacer abuso de la notación y del formalismo, porque eso, pues sí, está muy bien, pero se pierde generalmente legibilidad y también se pierde mucho en comprensión a veces, en general, por supuesto. Muy bien, cuando hablábamos de conjuntos, pues ya habéis visto que he puesto llaves muchas veces, cosa que no estaba como símbolo en el lenguaje formal, pero que a nivel intuitivo, en lo que es la teoría intuitiva de conjuntos que usamos en el día a día, lo conocéis y lo manejáis. De hecho, por ejemplo, cuando escribo esto, estaría dando a entender que el conjunto A está formado por estos tres elementos, X y Z, ¿vale? Y no hay mucho más que ver. De aquí podría decir, pues claro, que X pertenece a, que Y pertenece a y que Z pertenece a, etcétera, etcétera. Bien, para pulir un poco más lo que hemos visto antes, quiero señalar, que ya indiqué en su momento, que cuando tenemos elementos repetidos, como por ejemplo este es el caso, no los consideramos como elementos diferentes, sino como un único elemento a la hora de describir el conjunto, ¿vale? Esto es así debido al axioma de extensionalidad, puesto que estos dos conjuntos son iguales porque tienen los mismos elementos. Análogamente, el orden no es considerado por el axioma de extensionalidad, ¿vale? Cuando tenemos estas dos cosas, pues consideramos que son las mismas. Bien, ya habéis visto que dentro de lo que son las operaciones de conjunto, pues habríamos definido de manera primitiva simplemente la intersección y la diferencia. Estas no habían necesitado ningún axioma fuera del axioma de extensionalidad y del axioma de especificación. Y luego la unión sí que necesitaba un axioma en particular. Bueno, el axioma de la unión se formuló de una manera que pues parece un poquito complicado definir simplemente la unión de dos conjuntos. Pero no es así. Para definir la unión de estos dos conjuntos usaría lo siguiente. Previamente debería tenerlos, ¿vale? A mayúscula, B mayúscula. Luego formaría con el axioma del par el conjunto, pues por ejemplo S, formado por los conjuntos A y B. ¿Veis? Ya estoy usando la notación más cómoda, ya no uso las letras minúsculas. Bueno, pues como digo, y ahora usando el axioma de la unión sobre S, tendré la unión de A y B, que lógicamente podré describir así. Bueno, ¿y eso por qué? Bueno, pues como visteis, si esto fuera S, esto fuera A y esto fuera B, el axioma de la unión me está diciendo que hay un conjunto que está formado por los elementos de A junto con los elementos de B, ¿vale? En un esquema similar puse a la hora de definir el axioma de la unión en general. Vale, pues retrotrayéndonos a esto,
vemos que aquí el orden no es importante. Y eso es algo que tenemos que considerar. Porque muchas veces el orden sí es importante en las cuestiones que tratamos. ¿Cómo podemos formalizar algo donde el orden sea importante, donde tener dos cosas no sea igual en un orden que en otro? Pues eso lo hacemos con los pares ordenados. ¿Y qué es un par ordenado? Necesariamente vamos a definirlo a través de la teoría de conjuntos de los axiomas que hemos visto aquí. Si tenemos dos elementos, dos conjuntos, como queráis, X, Y, pues el par ordenado X, Y, que escribimos así, o a veces así, o con notaciones similares, es un conjunto, el conjunto formado por estos dos conjuntos. De nuevo, como veis, estoy usando la notación intuitiva, la notación usual, con las llaves. ¿Por qué lo definimos así? Lo definimos así porque nos interesa la propiedad fundamental de que dos pares ordenados son iguales solamente en el caso de que los primeros elementos, lo veis, ahora ya hablo de primero y segundo, estoy implícitamente usando el orden, los primeros elementos son iguales y los segundos también. Esa es la propiedad fundamental que se puede demostrar a partir de esta definición y del axioma de extensionalidad, ¿vale? Bueno, pues es consecuente esta definición con los axiomas anteriores. Pues la verdad es que sí, porque si partimos de estos dos elementos, podemos formar por el axioma de apareamiento tanto este como este. Este ya habéis visto que es un solo elemento por el axioma de extensión. Y luego, claro, teniendo estos dos, de nuevo aplicando el axioma del par o del apareamiento, pues tenemos ese. Así que está perfectamente definido. Muy bien, ahora si tuviéramos dos conjuntos A y B, cualesquiera, diríamos que el producto cartesiano es el conjunto de todos los pares ordenados cuyo primer elemento es de A y su segundo elemento es de B. ¿Lo veis? Primero, segundo elemento. Pero claro, como justificamos la existencia de ese conjunto, de nuevo usando los axiomas, tampoco es difícil. Primero, podemos justificar la existencia de la unión de A y B. Fácil, ya lo hemos hecho antes, lo he borrado, lo hemos hecho antes usando pues, los axiomas de la unión y el axioma del apareamiento. Bien, esto ya lo tenemos justificado por los axiomas. Luego, por el axioma de las partes, podemos formar el conjunto de las partes de la unión. Pues como veis, pues estaría formado por cosas así. ¿Vale? Subconjuntos de la unión. Y luego podemos hacer el conjunto de las partes de A unión B, que serían subconjuntos de subconjuntos. En este caso, pues podríamos tomar, por ejemplo, pues este de aquí. ¿Lo veis? Es un subconjunto de aquí, porque es agrupar elementos del conjunto anterior. Vale, pues con este axioma, el de las partes, con la existencia previa de la unión y luego con el axioma de especificación, puedo definir esto. ¿Lo veis? Ya que estos elementos son elementos así, que pertenecen a esto, y el axioma de especificación lo aplico aquí, y entonces tengo el producto cartesiano de A y B. Muy bien, sobre el producto cartesiano se pueden demostrar muchas propiedades. Eso lo haré en la parte, digámoslo, más práctica. Tengo el proyecto también de poner ejercicios. Eso lo haré más adelante. Pero ahora me interesa hablar de lo que son las relaciones y de lo que son las funciones, puesto que el resto de la lectura básicamente va a ir de eso. Muy bien, ¿qué es una relación? Una relación R es un subconjunto del producto cartesiano de dos conjuntos. Subconjunto que podría ser vacío, me da igual. ¿Vale? En otras definiciones no se da previamente los conjuntos A y B, si se dice simplemente que una relación es un conjunto de pares ordenados. Pero se puede demostrar
que si tenemos un conjunto de pares ordenados podemos formar a partir de ellos conjuntos A y B de forma que la relación R sea su conjunto de producto cartesiano de A y de B. Bien, para ser más estricto diré que esto es una relación entre A y B, obviamente. Cuando resulta que el producto cartesiano es de un conjunto por sí mismo, entonces se dice que es una relación binaria. Vale, así que para una relación necesitamos siempre tener, pues, lo que se llama un conjunto de pares ordenados, o también grafo, generalmente se pone con G, y luego necesitamos conjuntos A y B, ¿vale? Es decir, estos conjuntos dan lugar al producto cartesiano y ahora elegimos un subconjunto, y esto pues es una relación. Esta terna la llamamos relación entre A y B. Pues bien, dentro de las relaciones me interesan aquellas que son funcionales. Una relación R es funcional si verifica esto. Si para todo A minúscula de A mayúscula, cuidado, existe un par ordenado único AB en la relación. Esta es la manera de poner existe solo uno y solo uno. ¿Vale? Vamos a ver qué significa esto. A nivel intuitivo no es demasiado difícil de entender. Significa lo siguiente. Imaginad que tengo un conjunto A y luego tengo otro conjunto B. Estos diagramas de Ben-Euler, que los he estado usando libremente, pues son muy prácticos para este tipo de ideas, para visualizar este tipo de ideas. Bueno, pues me está diciendo que si por ejemplo aquí tengo A', A', imaginad que es así, pues en una relación funcional, si aquí tengo B, B', B2', B3', ¿no? En una relación funcional puedo elegir un par, por ejemplo este, AB, puedo elegir este, A'B, o este otro, A2', B3', pero es necesario que para todo elemento del conjunto A, ¿vale?, del primero que estamos considerando en el par, en el producto cartesiano, haya un par donde esté siendo el primero, ¿vale? O sea que todos estos tienen que estar relacionados, de alguna forma, a través del par, con elementos de B. Y solamente puede haber uno donde aparezca. Por ejemplo, si aquí sale AB y aquí sale AB', pues ya no es una relación funcional. Eso a nivel de flechitas, porque como veis esta flechita, al ponerla de esa manera, estoy indicando que está este par en el grafo o que A está relacionado con B, ¿vale? Pues a nivel de flechitas significaría esto. Este conjunto que aparece aquí, de nuevo estamos trabajando con el orden, le llamamos conjunto inicial de la relación. Y este es el conjunto final de la relación, ¿vale? El dominio de la relación es el conjunto de primeros elementos de todos los pares ordenados. Y el recorrido de la relación es el conjunto de los segundos elementos de todos los pares ordenados de la relación en cuestión. Pues aquí me está diciendo que el dominio y el conjunto inicial son iguales, porque necesito considerarlos todos. Y luego me está diciendo esta segunda condición, que solamente puede aparecer una vez un primer elemento en cada par de los que tengo aquí. Si aparece dos veces, deja de ser una relación funcional. A nivel de diagramas de Venn, significa que solo ha de haber una flecha o una adjudicación, relación, como queráis, entre cada uno de estos elementos y los que aparecen aquí al final, entre los del conjunto inicial y los del conjunto final. Bueno, esa es la idea de función. La idea de función, como podéis intuir, es básica en las matemáticas. Trabajamos constantemente con la idea de función. Vamos a ver ahora, en este segundo bloque de la lección,
toda una serie de notaciones y propiedades que nos serán muy útiles a lo largo del curso. Bien, hemos dicho que una relación de este tipo, GAB, es funcional si para todo A perteneciente a A mayúscula existe un único elemento AB que pertenece al grafo. Ya, eso lo acabo de poner. Cuando esto es así, en lugar de escribir la relación de esta forma, lo que escribimos normalmente es una flechita, F, dos puntos, A, flechita, B. ¿Vale? Escribimos esto. Más que una flechita, escribimos esto. Dando a entender que se trata de una función de A en B. Y por tanto, todos y cada uno de los elementos de A forman parte de un único par de la relación G, que es el grafo de la función. Su conjunto de A, producto cartesiano, B. Si, por ejemplo, el par ahora x, y perteneciera al grafo, entonces escribiríamos igual a f de x. Y eso es lo que normalmente nos encontramos. ¿Vale? Bueno, entendido esto, que creo que es suficientemente familiar para vosotros, podemos hablar ahora de ciertos conjuntos determinados a partir de esta idea de función. Así podemos hablar de la preimagen de un elemento i de b en una función como el conjunto de aquellos elementos de A que tienen por imagen el elemento i. ¿Vale? Preimagen o f a la menos 1 de y son los originales cuya imagen es precisamente ese y. Vale, de nuevo los esquemas de Euler-Venn nos ayudan mucho. Si este es el conjunto, por ejemplo, A, y este es el conjunto B, y este es un elemento de B, su preimagen está formado pues, por todos aquellos elementos de A cuya imagen es Y. O sea, todos aquellos pares que tienen a Y como segunda componente. ¿Vale? Pueden ser uno, puede ser dos, tres, infinitos o ninguno, ¿no? Podría ser que no hubiera ninguno. Así que esto sería entonces el conjunto vacío. ¿Vale? Bien, también podemos definir muchas más cosas a partir de estas ideas. Pero, por ejemplo, si tenemos un subconjunto U de A, podemos definir la imagen de U como el conjunto de todas las imágenes de los elementos de U. Es decir, si ahora en la función consideramos un subconjunto de A, bueno, lo que sí que sabemos es que desde luego esto vacío no será, porque ya sabemos que todos los elementos de A tienen al menos una imagen, ¿no? Al menos una imagen, no, tienen una imagen. Entonces esto dará una imagen, este dará otro, a lo mejor es la misma, este dará otro y este conjunto de aquí sería f de u, el formado por las imágenes. Análogamente, si tuviéramos un elemento o de las partes de B o un subconjunto de B, aquí era un subconjunto de A, la imagen inversa de este subconjunto V sería aquella formada por los originales, por los elementos de A, cuya imagen pertenece a V. ¿Lo veis? Aquí ahora el proceso sería al revés. Tendríamos que considerar un subconjunto V de B y entonces buscar aquellos originales cuyas imágenes iban a parar aquí. Podría ser el vacío, podría ser todo A, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí no garantizo que este conjunto sea no vacío. Otra noción importante es la igualdad de funciones. Si f de x en y g
de z en t son dos funciones, pues entonces podemos decir que f es igual a g si solo si resulta que x es igual a z, es decir, los dominios coinciden, y para todo x del dominio común, x mayúscula o z mayúscula, la imagen por f y la imagen por g de ese x coinciden. Aquí hay una sutileza. Sí, obviamente x y z tienen que ser iguales, lo que son los dominios, pero no tienen por qué ser iguales los conjuntos finales, i mayúscula y t mayúscula, ¿vale? Ya que aquí lo que se pretende es que x tenga la misma imagen por f que por g, todos los de este conjunto común. Bastaría entonces que el conjunto donde dan lo mismo estuviera incluido en la intersección de i y de t. De nuevo empleo aquí diagramas de Venn, como veis, pero no tienen por qué coincidir los conjuntos finales, aunque sí que tienen que tener algo en común. Bien, pues esta es la idea de la igualdad de funciones, ¿vale? Ahora vamos a ver los diferentes tipos de funciones. Veamos, vamos a estudiar las funciones inyectivas, sobreyectivas, exhaustivas, biyectivas. Vamos a empezar con la función inyectiva. Una función f de x, por ejemplo, en i, x mayúscula en i mayúscula, es inyectiva si solo si ocurre que f de x igual a f de x' implica que x es igual a x', o equivalentemente, x diferente de x' implica que f de x es diferente de f de x'. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues quiere decir que si tenemos elementos en el conjunto dominio x mayúscula, x y x' diferentes, tienen que dar también imágenes f de x y f de x' en el conjunto recorrido, o en el conjunto final, aunque pertenezcan al recorrido, que son también diferentes. Originales diferentes dan imágenes diferentes. Eso es lo que quiere decir aquí, esto. Y también equivalentemente esto, que si dan lo mismo las imágenes es porque los originales son iguales, no hay otra posibilidad. Por eso estas funciones también se llaman 1 a 1. ¿De acuerdo? Bien, una función es suprayectiva, sobreyectiva, exhaustiva, todo eso quiere decir lo mismo, solamente en el caso de que la imagen coincida con el conjunto final, ¿vale? Esto quiere decir que el conjunto de todas las imágenes obtenidas pensando en todos los elementos del dominio coincide con el conjunto final. Es decir, el recorrido, que es esto, el conjunto de los resultados, coincide con el conjunto final. Eso es lo que quería decir la idea de ser una función sobreyectiva, o exhaustiva, o suprayectiva. Eso es lo mismo. Esto equivale a decir que para todo i del conjunto final existe al menos un x del conjunto dominio tal que i es igual a f de x. Vamos, para todo punto o elemento del conjunto final existe un original del dominio que tiene esa i por imagen. ¿Vale? Bien, ahora decimos que una función f es biyectiva, pues sí, solo sí, es inyectiva y sobreyectiva. Lo cual viene a decir lo siguiente.
una función sería biyectiva si, por un lado, la imagen de x mayúscula fuera y, es decir, para todo i perteneciente a i mayúscula existe al menos un x de x mayúscula, de forma que i es imagen de él, y luego dos originales diferentes del dominio tienen imágenes diferentes. A nivel de diagrama, significará ni más ni menos que cada uno de estos está asociado con cada uno de estos. Es decir, cada uno de los elementos del conjunto dominio X tiene un único elemento asociado en el conjunto Y, y ninguno de los de Y deja de tener un elemento original o antiimagen. ¿Vale? Esta noción luego será interesante para la idea de cardinalidad. Bueno, vamos a hablar ahora de cuándo podemos tener una función que llamaremos inversa. Recordar que las relaciones eran una terna de esta forma. A y B eran conjuntos y G era un grafo, un subconjunto, del producto cartesiano. Muy bien, podemos definir relaciones inversas de la siguiente forma, a través del grafo inverso y cambiando el orden de los conjuntos. ¿Cómo es el grafo inverso? Pues un elemento x, y, un par ordenado, pertenece al grafo inverso si y solo si, y x pertenece a G. ¿Vale? Aunque aquí, como veis, normalmente escribimos x, y para los elementos de G, y sería al revés pero se entiende. Es muy sencillo. ¿Vale? Obviamente, si este elemento pertenece al grafo inverso, será porque el primer elemento ahora es del conjunto B, que era el segundo de aquí, y el segundo es de un elemento del conjunto A, que es el primero de allá. Básicamente es darle la vuelta. Si R es un grafo funcional, no podemos garantizar que el grafo inverso sea también funcional. O si preferís, si la relación esta es funcional, no podemos garantizar siempre que la relación inversa sea funcional, a excepción de un caso. Y es en el caso en el que la función f sea inyectiva. Vamos a probar esto con un teorema. Bien, el enunciado del teorema a demostrar es el siguiente. Sea f una función de x en y. Es decir, cuando la determinamos a través de la forma de relación, pues tenemos un grafo G mayúscula y dos conjuntos x e y. Entonces, la relación inversa, ya habéis visto cómo es la relación inversa, está determinada por el grafo inverso y estos dos conjuntos ahora en este orden, y y x, ¿vale? Pues como digo, la relación inversa es funcional si solo si f es una biyección. Y eso, claro, en ese caso me permite definir una función, ya con la notación usual de función, que llamamos función inversa, de y en x, de manera que la imagen inversa, o la función inversa para y, es el valor x que verifica esto, y igual a f de x. Simplemente darle la vuelta. Bien, para probar esto, como es una condición necesaria y suficiente, tengo que probarlo en los dos sentidos. Pero es fácil, ¿verdad? Vamos a suponer primero que f es biyectiva. Bueno, ya sabéis, esto significa que es inyectiva y que es sobreyectiva. ¿Vale? Bueno, en el grafo G de la relación que determina f, pues ya veis que están los pares de la forma x, f de x, ¿vale? Con x perteneciente a x mayúscula. Y en el grafo inverso están los pares f de x, x, tal que x pertenece a x, ¿vale? Ahora fijaos, como es inyectiva, ya puedo darme cuenta
de que verifica la propiedad de que los valores que están aquí, f de x, solamente van a aparecer una vez. ¿Por qué? Bueno, al ser inyectiva significa que diferentes valores de x dan diferentes valores de f de x. No hay valores distintos de x que den el mismo. Por lo tanto, al darle la vuelta, solamente tendremos asignado un valor de x para cada f de x. ¿Bien? Eso es la primera condición para que esto sea una relación funcional. Y ahora la segunda es que los valores que tengo aquí cubran todo el conjunto inicial. En este caso es i, ¿vale? Pero es evidente que sí al ser sobreyectiva. Por lo tanto, puedo escribirlo de esta forma, ya que f de x cubrirá todo el conjunto y. Así que esto es un grafo funcional o correspondiente a una relación funcional y me permite definir la función inversa de i en x, ¿vale? De la manera que he puesto aquí. A cada i le voy a hacer corresponder f a la menos 1 de i, que es el x, que verifica que f de x es igual a i. ¿Vale? En diagrama de Venn, como veis, es muy fácil. Pues este x tiene un único i, luego al revés será la función inversa. Y por supuesto también se puede ver con facilidad que la función inversa también ha de ser una biyección. ¿Vale? Bueno, eso en cuanto a esta condición. Ahora, si se verificara que la función f es precisamente tal que tiene inversa, es decir, que puede verificar este proceso, es que este grafo, g a la menos 1, sería un grafo funcional. ¿De acuerdo? Y claro, si es un grafo funcional, ocurre lo que acabo de decir hace un momento, que cada uno de estos elementos tiene un único asignado aquí, por lo tanto sería inyectiva. Y luego resultaría que, claro, f de x tendría que cubrir todo el conjunto y, por lo tanto, sería sobreyectiva. Por lo tanto, sería inyectiva y sobreyectiva, y por lo tanto tendríamos una biyección. Así que este mismo razonamiento llevado al contrario me permite terminar la demostración del teorema. ¿De acuerdo? Una operación posible entre diferentes funciones, o la misma en casos, es la composición. Para definir la composición de funciones, lo que hago es considerar, por ejemplo, una función f de x en y y otra función g que sea de y en z. Es decir, que tengan al menos una manera de conectarse, conectarse entre comillas. Esto es lo ideal porque realmente cuando haga la composición, que escribo de esta forma, digo f compuesta con g y lo escribo al revés, lo que yo voy a obtener es una función de x en z. ¿Y cómo es tal función? G círculo f o f compuesta con g de x va a ser la imagen por g de la imagen por f del original x. Vale, esto a nivel de diagramas es bastante sencillo. Aquí tendríamos el conjunto x mayúscula, y mayúscula y z mayúscula. Si tomamos un original x, lo primero que hacemos es transformarlo con la función f y lo que nos dará es un valor f de x, que estará en el conjunto y. ¿Lo veis? Vale, pues a continuación trabajará g, porque tiene por dominio el conjunto y mayúscula, y podrá tomar este valor transformándolo en un valor de z mayúscula que escribimos como g de f de x. ¿Vale?
el proceso resumido solo en un paso es lo que se entiende por la composición. ¿De acuerdo? Vale. Esto es una manera de definirlo. Podríamos definirlo de otra manera, simplemente pudiendo expandir este conjunto, el conjunto final de la aplicación o función f, voy a llamarle por ejemplo s, de manera que y mayúscula estuviera incluido en s. ¿Vale? Es decir, ya no pensamos en todo el conjunto, sino solamente en una parte. ¿Vale? ¿Eso por qué? Bueno, pues porque podría seguir trabajando este proceso. Aunque, claro, si os dais cuenta, todos estos valores de aquí, pudiera ser que algunos estuvieran aquí fuera y entonces no podría operar G porque no está el valor que acabo de obtener en el dominio de G. Por lo tanto, G no trabaja con él. ¿Vale? Como queráis. En principio lo defino de esta manera. Me parece más correcta desde el punto de vista formal y lo dejo así. Aquí no tenemos entonces ningún problema en el sentido que acabo de exponer. ¿Vale? Muy bien, ahora vamos a ver qué propiedades cumplen los distintos tipos de funciones cuando se componen. Recordad que hemos visto funciones que son inyectivas, sobreyectivas, biyectivas, ¿vale? Esto lo voy a enunciar en un teorema, no voy a dar la demostración, más adelante en los ejercicios haré alguno de estos enunciados, pero ahora simplemente lo voy a enunciar, ¿vale? Bueno, pues tenemos dos funciones, f de x en y y g de y en z, ¿vale? Y hacemos la composición, g de círculo f o f compuesto con g. Entonces tenemos lo siguiente, si f y g son sobreyectivas, suprayectivas o exhaustivas, como queréis llamarlas, entonces la composición hereda esto. También es suprayectiva. ¿Vale? Si acaso f y g también, ambas, son inyectivas, entonces la composición también es inyectiva. ¿Vale? Señalo que aquí he hecho la composición de f con g y no de g con f, ¿vale? Es decir, al revés. Esta operación no es conmutativa de por sí, en general. Además, a veces no se podría aplicar si le doy la vuelta. Está claro que sería ahora primero actuar g y luego actuar f, con lo cual a lo mejor no se podrían conectar y por tanto no habría composición posible. Bien, vista esta salvedad, sigo aquí. Si f y g, pues hombre, son biyectivas, entonces la composición también es biyectiva. Esto en realidad se podría deducir de que se cumplieran estas dos, obviamente, ¿no? Bueno, pues ahora veamos una penúltima condición. Si la composición fuera sobreyectiva o suprayectiva, como pongo aquí, entonces G sería suprayectiva. ¿Lo veis? No necesito que sean ambas, simplemente una de ellas. Y por último, si la composición fuera inyectiva, entonces F sería inyectiva. ¿Lo veis? Esto es interesante. Si esta composición es suprayectiva es porque la que actúa en último lugar lo es. Y si esta es inyectiva es porque la que actúa en primer lugar lo es. Como digo, esto no lo voy a demostrar y lo haré posiblemente en algunos ejercicios que iré poniendo a lo largo del desarrollo del curso. Bien, con esto termino esta lectura. Se ha hecho un poco más extensa, pero estas nociones las considero interesantes, importantes. En una siguiente lectura ya me centraré más
en lo que son las operaciones entre conjuntos, y sobre todo ya hablaremos de familias, de clases, de operaciones entre ellas, de notaciones que vamos a usar a menudo, orientándonos ya hacia el axioma de elección y la cardinalidad. He querido prepararlo bien porque estos temas son bastante complicados y se necesita una base fuerte.